27 de enero, el día en el que se produce el pleno de los presupuestos, el pleno más importante de este año durante este periodo, ya que de hoy van a emanar todas las políticas que van a salir del ayuntamiento si se aprueban, en el caso de que se aprueben los presupuestos municipales. Ya va a comenzar la sesión de mano del señor alcalde Ramón García y vamos a ver todo lo que pasa en este pleno, que parece ser que va a ser largo. Víctimas de violencia de género. Punto primero es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna modificación al acta? ¿Alguna cuestión? Le paso la palabra al señor secretario. En relación con el acta del 27 de diciembre, con lo que respecta al punto quinto de la misma, propuesta de alcaldía sobre modificación de acuerdo plenario en materia de modificación de retribuciones de concejales y personal eventual, procede añadir a lo acordado Bien, pues con esa salvedad que se hace al acta, ¿alguna cuestión más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto 2 es la aprobación, si procede, de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Lleida. Señora interventora. Buenos días. La Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el día 22 de enero de 2020, dictaminó favorablemente la plantilla de personal del Ayuntamiento. De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Bases de Régimen Local, corresponde a cada corporación local aprobar anualmente, a través del presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. Por el Departamento de Recursos Humanos se presenta la plantilla actualizada para este ejercicio 2020. En cuanto a personal funcionario, hay 107 plazas ocupadas, de personal laboral 135 y de personal eventual son 7, que ahí había una errata que ponía 8 y son 7 de acuerdo con la propuesta de alcaldía que se aprobó en el último pleno de diciembre de reducir la plantilla. Gracias. ¿Intervenciones? ¿No las hay? ¿Sí, señor Serena? Sí, gracias, señor alcalde. Nosotros queremos puntualizar que aquí en la Comisión Económica detectamos que faltaba algún dato económico en el informe. El informe está bastante completo, pero detectaba algún fallo económico, falta económica, algún dato que no aparecía. Y por eso nos abstuvimos en la comisión y nos vamos a seguir absteniendo, no estando en contra de la relación que ha hecho la interventora. Bien, realmente datos nos faltaban porque lo que estaba, la plantilla que debe de ir no es la que iba en el presupuesto, sino que es la plantilla en la que no aparecen ni nombres ni ningún tipo de importe. Es solamente lo que es el puesto de trabajo y si está ocupado o es vacante. Lo único que, pues si es personal laboral o funcionario, ¿vale? No tiene que ir, en este caso, la plantilla que debe ir anexo al presupuesto no tiene que llevar ni nombres ni apellidos y mucho menos importe de retribuciones. ¿De acuerdo? Sí. Si vamos a votar solo lo que es la relación de puestos, entonces nuestro voto va a ser afirmativo. Bueno, pues efectivamente votamos únicamente lo que es la relación de puestos de trabajo con lo que es la plantilla del Ayuntamiento. ¿Votos a favor de la plantilla?
Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con los votos a favor de la agrupación de electores de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista y la abstención del Grupo de Vox. El punto 3 es la aprobación, si procede, del presupuesto general para 2020 y tiene la palabra la señora interventora. La Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el día 22 de enero de 2020, dictaminó favorablemente el presupuesto general para este ejercicio 2020. Se presenta un presupuesto equilibrado y sin déficit inicial en cuanto al importe total de los estados de gastos e ingresos, por un total de 20.257.791,36 euros. Para constatar la efectividad de la nivelación del presupuesto, se ha efectuado el oportuno análisis de los ingresos en función de su naturaleza, comprobando, en primer lugar, que los ingresos ordinarios resultan suficientes para atender a los gastos ordinarios y, en segundo lugar, que el estado de gastos contiene las dotaciones necesarias en las aplicaciones presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a los destinos necesarios establecidos por la normativa vigente respecto de los ingresos de naturaleza afectada. Consta la documentación necesaria en el expediente de presupuesto, que es la memoria de alcaldía, el estado de ingresos y de gastos del presupuesto, bases de ejecución del presupuesto, el avance de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio de 2019 y la liquidación del ejercicio 2018, el anexo de personal, el estado de la deuda, el anexo de inversiones, el plan estratégico de subvenciones y el anexo con información relativa a los convenios suscritos con las comunidades autónomas en materia de gasto social. Analizada toda esta documentación, por esta intervención se informa favorablemente el proyecto del presupuesto para este ejercicio 2020. Por otro lado, se realiza un informe independiente en el que se analiza la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el nivel de deuda. No obstante, hay que indicar que es en el momento de la liquidación y en el cierre del ejercicio donde se constata el efectivo cumplimiento de estos objetivos, el de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda. Ahora se calcula en el presupuesto, pero como un simple instrumento de control. Dicho esto, se informa que se cumple la estabilidad presupuestaria en un 12,68% de superávit, así como la regla de gasto y el nivel de endeudamiento, que para la liquidación de este ejercicio 2019 se prevé una disminución con respecto a la liquidación del ejercicio anterior, que se situaba en el 72,60%. Bien, gracias. Bueno, pues el pasado miércoles 22, la Comisión de Hacienda aprobaba por mayoría el proyecto de presupuesto de este Ayuntamiento para el próximo ejercicio. Unos presupuestos que se presentan equilibrados tanto en ingresos como en gastos. Estamos ante los primeros presupuestos de un nuevo mandato corporativo, con un nuevo gobierno municipal, fruto de la libertad de voto de los sellineros y sellineras, con un gobierno en coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y la agrupación de electores de Jin. Nos encontramos ante un nuevo reto, con las ilusiones renovadas y con unas ganas tremendas de trabajar por y para todos y todas. El acuerdo de gobierno suscrito en junio de 2019 es un acuerdo basado en el diálogo, en el entendimiento y en el trabajo mutuo en defensa de los intereses de nuestra ciudad y de los hombres y mujeres que aquí vivimos. Si bien, desgraciadamente, no se ha podido incluir todas las peticiones que hemos recibido desde los distintos sectores sociales de Jin, sí que se les ha escuchado a todos a través del Consejo de Participación Ciudadana, que se reunió en 2 ocasiones. Y ya les adelanto que esas peticiones no caerán en saco roto, ya que durante el ejercicio intentaremos, de una manera u otra, atender todas sus demandas. Con respecto al presupuesto, nuestra intención hubiese sido presentarlo durante el mes de diciembre, pero hemos chocado con 2 importantes imponderables que repercutían directamente en el apartado de ingresos y, por consiguiente, en el de gastos. Por un lado, no tener un dato más o menos exacto de cuál iba a ser la participación de los tributos del Estado para este año. El hecho de no tener gobierno a nivel nacional y, por ende, la inexistencia de presupuestos ponía en duda los ingresos estatales con los que podíamos contar. Y, por otro lado, la importante reducción de impuestos, principalmente el IBI, el 20% del tipo impositivo durante el 2018, 19 y 20, sumando a que las tasas y precios públicos no cubren ni mínimamente el coste de los servicios, ha sido lo que ha motivado la tardanza en su presentación y el crecimiento tan exiguo que se ha producido. A estos inconvenientes hay que añadirle las trabas que la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, empezando por la propia regla de gasto, que para este ejercicio se fija en un 2,9%. Entrando ya en los datos, les diré que el presupuesto para el ejercicio 2020 alcanza la cifra de 20.257.791 euros, incrementándose con respecto al anterior en 400.363 euros,
un 2,2, cifra sensiblemente inferior a la del ejercicio anterior, que creció un 2,74. El proyecto de presupuestos ha sido elaborado teniendo en cuenta el contenido de toda la normativa vigente en materia de gestión y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como las recomendaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública relativos a las entregas a cuenta para la financiación de las entidades locales en cuanto a la participación de los tributos del Estado se refiere. En la elaboración de este presupuesto se ha tenido en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto que, como he dicho anteriormente, ha quedado fijado en un 2,9%. En cuanto al índice de endeudamiento, hemos de tener en cuenta el dato que arrojaba la liquidación del ejercicio 2018, que situaba el endeudamiento en un porcentaje del 72,6%, por lo que la liquidación del ejercicio 2019, al no haber solicitado operación de crédito alguna, debe ser sensiblemente inferior y se debe situar por debajo del 60%, por lo que en la actualidad este ayuntamiento ya estaría dentro de los límites establecidos en el Real Decreto Ley 2/2004, es decir, nos situaríamos por debajo del 110, que es el tope máximo que marca la ley, y también por debajo del 75%, que a su vez es el tope máximo que nos permitiría la posibilidad de concertar operaciones de crédito destinadas a inversiones financieramente sostenibles dentro del presente ejercicio. Entrando ya en materia, en el capítulo de gastos, en este caso en el de personal, el capítulo 1, este supone el 46,60% del total de gastos del Ayuntamiento y con respecto al año anterior tiene una reducción de 116.474 euros. Esas cantidades se verán incrementadas posteriormente con la subida salarial del 2% que el Gobierno de España aprobó hace escasos días y que beneficia a todos los empleados públicos. Para ello, el capítulo 5, Fondo de Contingencia, hemos consignado la cantidad de 140.634 euros que servirán para cumplir con la referida subida salarial. Al igual que el año anterior, también hemos tenido en cuenta el incremento del salario mínimo interprofesional destinado a los trabajadores y trabajadoras del Plan de Empleo. Con respecto a la negociación colectiva, que se reanudó una vez confeccionadas las distintas mesas de negociación posteriores a las elecciones sindicales, sería nuestro deseo que durante el primer semestre del año quedase aprobada por lo menos la relación de puestos de trabajo para posteriormente poder cerrar el convenio colectivo y el acuerdo marco. Aunque dada la lentitud con la que se están llevando las negociaciones, creo que la fecha del primer semestre es demasiado optimista por mi parte. Por último, les diré que seguiremos con la oferta de empleo público que están pendientes de ejecución y seguiremos cubriendo las vacantes que por cese o jubilación se están produciendo principalmente en nuestra policía local. En el capítulo 2, gasto corriente, se recogen todos los gastos derivados del funcionamiento de los servicios municipales y este capítulo asciende a la cantidad de 6.800.125 euros, teniendo un incremento con respecto al año anterior de 694.587 euros. Este incremento se ha producido principalmente por un cambio de partidas que antes se situaban en el capítulo 4 y que, para unificar criterios con la plataforma del Tribunal de Cuentas, se han pasado al capítulo 2, caso del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, Cultural Albacete o la aportación a la UNED. Se han ajustado las partidas al total de gastos producidos en el año inmediatamente anterior, especialmente en los consumos de electricidad, combustible, calefacción, así como se han revisado y actualizado los importes correspondientes a los contratos externos, limpieza, servicio de ayuda a domicilio, que tiene este ayuntamiento y que aglutinan la mayor parte de los incrementos producidos en el total de este capítulo. Como momentos más destacables podemos enumerar las siguientes. El contrato de limpieza de edificios oficiales se ha vuelto a ampliar en 38.000 euros, situándose la cantidad en 513.000 euros. Les puedo adelantar que, una vez aprobado el presupuesto, licitaremos de forma inmediata el nuevo pliego de condiciones que está prácticamente terminado, a falta, como digo, de la aprobación del presupuesto. Este contrato se va a ver incrementado en un buen número de horas y esperamos que eso sirva y permita mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y también el servicio que se presta. El contrato de servicio de ayuda a domicilio es otro que está en pensa de la aprobación presupuestaria para publicar su licitación. El importe presupuestado es de 710.000 euros y creemos que es lo suficientemente atractivo para que no se quede desierto, ya que se trata de uno de los servicios más importantes de los que presta este ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Bienestar Social. Las partidas de feria y fiestas y festejos en pedanías se han incrementado en 20.000 y 5.000 euros respectivamente con respecto al ejercicio anterior. Se siguen manteniendo los 6.000 euros para el Certamen Nacional de Pintura o los 2.000 del proyecto empresarial SERPA de FEDA. Y para este ejercicio hemos dotado con 3.000 euros una partida para realizar un certamen anual, trabajo fin de máster y grado destinado a nuestros estudiantes.
Con el cambio de alumbrado a LED hemos notado un importante descenso en el importe de la facturación mensual del alumbrado público, por lo que hemos fijado la partida presupuestaria en 250.000 euros, esperando que en años sucesivos este importe se vea también reducido. Tenemos que renovar la flota de vehículos del Ayuntamiento y para ello hemos dotado una partida de 25.000 euros para adquirir vehículos mediante sistema de renting. Creemos que ahora mismo es la mejor opción para ir renovando los vehículos sin tener que hacer un fuerte desembolso económico, con la salvedad de que cada cierto tiempo se podrán ir renovando. Con respecto al contrato de recogida de basura y limpieza viaria, seguimos negociando con la empresa para ver la posibilidad jurídica y económica para poder ampliar el contrato para recoger la basura los 365 días del año y, si fuese posible, conseguir también una mejora en la limpieza viaria. Este acuerdo pasa, lógicamente, por contar, como he dicho anteriormente, con los informes favorables, así como con la consignación presupuestaria necesaria, pero también con el compromiso firme de una mejora considerable en el servicio. De no ser así, no estoy dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico para que no se vea reflejado en un mejor servicio a los ciudadanos. El comercio, la industria y el turismo tienen un importante incremento en sus partidas. Tenemos claro que si queremos crecer en empleo, hay que apoyar lo que tenemos y buscar nuevos horizontes. Por ello, y aunque el Ayuntamiento no es ningún ente generador de empleo, sí que tenemos que poner todos los medios necesarios en manos de los emprendedores para crear ese empleo estable y duradero que nos permita seguir creciendo. Y hablando de empleo, desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por los planes de empleo. Somos conscientes de que no es el empleo que todos queremos, pero también es verdad que es un empleo que, desgraciadamente, es muy necesario, principalmente para aquellas personas o aquellas familias más desfavorecidas. Durante estos años, el ayudar a las personas más desfavorecidas laboralmente ha sido nuestro objetivo. Más de 1.200 trabajadores y trabajadoras han prestado sus servicios en nuestra ciudad. Muchos de ellos se encontraban en una situación crítica y con estos planes de empleo han tenido durante 6 meses un trabajo y un salario digno y, sobre todo, han tenido la posibilidad de seguir manteniendo a sus familias y de reincorporarse al mercado laboral. Este año, igual que los anteriores, se ha dotado correspondientemente de las partidas de gastos diversos en el Plan Extraordinario de Empleo, del Plan de Zonas Rurales Deprimidas, el Plan de Mayores de 55 años y el Plan de Garantía Juvenil, así también como el incremento del salario mínimo interprofesional. Por segundo año consecutivo, vamos a seguir también con el empleo para personas con capacidades diferentes, como muestra de nuestro apoyo y apuesta por la inclusión y la igualdad. Los gastos financieros se recogen en los capítulos 3 de intereses y 9 de amortizaciones, por importe de 132.640 euros y 2.978.600 euros, respectivamente, lo que supone un descenso de 67.200 euros con respecto al año anterior. Como dije anteriormente, esperamos que en la liquidación del presupuesto 2019 el índice de endeudamiento quede fijado entre el 55 y el 60% de los recursos ordinarios de este Ayuntamiento, lo que vendría a ser un éxito importante en materia económica y que nos permitiría la concertación de operaciones de crédito destinadas a inversiones financieramente sostenibles. Las transferencias corrientes dentro del capítulo 4 se recogen principalmente las subvenciones que otorga este Ayuntamiento. Inicialmente, este capítulo se mantiene prácticamente en las mismas cantidades. Lo decía al principio de mi intervención. Hemos tenido ciertas dificultades para elaborar el presupuesto de este año y, en este caso, las subvenciones no han sufrido ningún aumento y tampoco ningún descenso, salvo en este caso la de Asprona, que recibe 1.000 euros más, o la FABE, que recibe 2.500 más que el año anterior, y el resto contarán, en este caso, con el mismo presupuesto del ejercicio 2019. Así tenemos las ayudas al deporte, que cuentan con 35.000 euros, las asociaciones sociosanitarias con 20.000, Asprona sube la subvención 1.000 euros, por lo tanto se incrementa a 4.000. Las asociaciones o colectivos de Semana Santa se mantienen como el año anterior, en este caso la Asociación de Cofradías 25.000, Asociación de Peñas 12.000, la Junta Permanente de Semana Santa de Gamón 2.500 y la de Tamborileros de Gamón en 2.000. Las ayudas sociales también se mantienen en 8.000 euros y 10.000 euros van destinados a la subvención para el economato de Cáritas. La Asociación de Amigos del Corpus sí que desciende a 3.500 euros, pero en este caso es porque no tiene prevista hacer ninguna inversión durante el año 2019. También los clubes deportivos, el IN Juvenil y el club de baloncesto se mantienen con sus cantidades, 10.000 para el fútbol y 7.600 para el baloncesto, y la Asociación de Vecinos de FABE sí se ve incrementada su subvención en 2.500 euros hasta los 7.500. Como conté al principio, el Consejo de Participación Ciudadana se escuchó a todos los colectivos y el compromiso es, de una u otra forma,
atender todas sus demandas. Si no puede ser mediante subvención, se hará colaborando con ellos en todos los actos que vayan realizando. El capítulo 6 de inversiones se han presupuestado solamente una parte de ellas previstas para este año. Se han presupuestado únicamente las más urgentes o las más comprometidas, dejando para el mes de marzo o de abril, una vez que tengamos los datos correspondientes a la liquidación del presupuesto 2019, el resto de las inversiones. Debido a la rigidez de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el capítulo de inversiones del presupuesto se ve muy reducido y con la liquidación y remanente líquido de tesorería es cuando se pueden realizar el resto de inversiones para no caer en el incumplimiento de la regla de gasto. Por ello, tenemos en las inversiones son las siguientes. El nuevo acceso al abrigo grande de Minateda, la aportación municipal que es de 13.310 euros, 100.000 euros destinados a la construcción de nichos, 15.000 para el Museo de Semana Santa, maquinaria, instalaciones y utillaje, 122.400, destacando en este caso los 20.000 destinados al sistema de protección contra incendios de la Casa de la Cultura o los 48.700 destinados a infraestructuras deportivas. 18.750 euros son para mobiliario, los equipos para proceso de información, libros y mediateca, 32.500. Para la obra que está realizando en la comunidad de regantes Martínez Parras, en la Vicaria, y que, entre otras, nos va a asegurar el abastecimiento de agua a la población, se van a destinar 50.000 euros. Y también otras inversiones, como son los 6.050 euros de aportación municipal para la señalización del casco antiguo, 20.000 para el refuerzo estructural del pabellón Adolfo Suárez o 58.000 destinados también al refuerzo estructural de la Casa de la Cultura, en este caso a las dependencias cedidas a la Unión Musical Santa Cecilia. Por último, y dentro del convenio firmado con el Obispado, hemos destinado una partida de 87.500 euros correspondientes al segundo pago a realizar por parte del Ayuntamiento para la rehabilitación del claustro del convento de franciscanos. Con este importe daremos por finiquitado, de momento, el convenio de rehabilitación del convento. Este presupuesto que presentamos esta mañana cumple con todas y cada una de las exigencias a las que estamos sometidos por el Ministerio de Economía y Hacienda. Es decir, cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de regla de gasto, el objetivo del límite de deuda pública, ya que estamos por debajo del 110, que es el tope máximo marcado por el Ministerio, y también, como veremos en uno de los puntos de este Pleno, hemos conseguido rebajar el periodo medio de pago a mínimos históricos. Hemos terminado 2017 pagando a 8,77 días de media. Muy pocas administraciones podrán decir que cumplen con sus proveedores, como lo hace el Ayuntamiento de Jaén. En definitiva, estos son los presupuestos municipales para el año 2020. Unos presupuestos pensados para las personas, unos presupuestos solidarios, con los que vamos a intentar llegar al mayor número de colectivos posibles, donde se han tomado medidas que van exclusivamente a algún sector de nuestra sociedad, pero también se han tomado otras de índole fiscal, como la rebaja del 5% en el tipo impositivo del IBI, 20% en 3 años, que beneficia por igual al 100% de la población. Y también apostamos por la sostenibilidad, haciendo una rebaja en el impuesto de circulación para vehículos sostenibles. Para terminar, quiero agradecer el trabajo y comprensión de mis compañeros del equipo de Gobierno, que una vez más han asumido que por el bien del conjunto algunos de sus proyectos se hayan quedado en lista de espera. También a la concejala de la agrupación de electores de Jaén, porque aunque todo el periodo de negociación resulta complicado, también en aras a la responsabilidad ha sabido ceder pensando en el bien general. Y ya termino agradeciéndole también a los responsables de los servicios económicos del Ayuntamiento el trabajo que han realizado, no solamente en el presupuesto, sino también durante todo el año. Bien, pues paso la palabra a los grupos políticos. Empezamos por vos, señora Raquel. Muchas gracias, señor alcalde. Pues nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad. Primero queríamos hacer constar que la totalidad de los documentos necesarios para inspeccionar a fondo los presupuestos son entregados con 2 días de antelación de la Comisión de Economía, donde se presentarían las enmiendas. Es imposible en tan breve espacio de tiempo poder hacer una valoración completa en unos presupuestos tan importantes que incumben a nuestra ciudad de Jaén y pedanía y a sus ciudadanos. Además, el porcentaje del gasto de personal y de bienes corrientes y servicios supera el 80,17% de los presupuestos del 2020 presentados y que no da mucha alternativa a que se trabaje por los ciudadanos. Del Fondo de Contingencia, que una vez aprobados los presupuestos pasarían 100.000 euros al capítulo 1, es decir, al gasto de personal, para hacer frente a la subida del 2% del sueldo de los funcionarios, pues ese dinero supuestamente es el que se nos rebajó a los concejales de la oposición y a los auxiliares. Así que no se van a destinar a la ciudad de Jaén.
También vemos que en los presupuestos ha aumentado el IBI en un 3,17, ha aumentado la plusvalía en un 6,5 y ha aumentado el ICI en un 27,3. Así que por eso nosotros desde Vox queremos rebajar gastos, bajar impuestos y destinar gran parte de los presupuestos a nuestra ciudad y que no sea la población de Ellín la que tenga que mantener al ayuntamiento para sus gastos. Por todo ello presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución de presupuestos y que se vuelvan a presentar unos nuevos. Muchas gracias. Gracias. Señor Tesero. Sí, gracias, señor alcalde. Nosotros presentamos en fecha unas enmiendas bastante ambiciosas a los presupuestos. Lo que pasa es que nosotros basamos estas enmiendas en sacarlas fundamentalmente del fondo de contingencia, ya que vimos que había aumentado más de un 800% con respecto al ejercicio anterior y que de este fondo de contingencia en el ejercicio anterior solo un 1,7% ha habido destinado a lo que en principio podía ser destinado o debía ser destinado, como suele pasar siempre con el fondo de contingencia, para eso está. No obstante, luego supimos que este fondo de contingencia estaba más preparado para asumir esa subida del 2% nacional de los funcionarios, con lo cual, al igual que mi compañera Raquel, no hemos tenido tiempo a hacer un plan alternativo para sacar esas enmiendas que nosotros presentábamos. Dicho lo cual, nosotros nos vemos obligados a retirar nuestras enmiendas presentadas, puesto que no hemos tenido tiempo a prever de dónde sacar esos gastos para atender a esas enmiendas. Y no tiene mucho sentido plantear unas enmiendas sin decir o plantear de dónde se sacan los gastos. Lo que sí queremos dejar claro es que nosotros vemos que estos presupuestos adolecen sobre todo, han hablado de lo importante que es el trabajo en Ellín y para los ellineros, pues en estas partidas, como en las anteriores, vemos que no se han planteado ninguna subvención, ninguna ayuda a esas asociaciones que trabajan por el comercio y la industria de Ellín, como son FEDACO, ECOAMEDE y H. Por eso pensamos que son unos presupuestos incompletos y, aun retirando las enmiendas, vamos a plantear un voto en contra de los presentes presupuestos. Muchísimas gracias. Gracias. María Jesús. Bueno, en mi primera intervención voy a justificar la parte que me compete como concejala de Industria, Comercio y Turismo. Le manifestaría al señor secretario que el documento, que parte voy a leer ahora, se incorporase en el acta de la sesión de hoy, porque explica muy bien cuáles son las bases. Voy a leer una parte y el resto que se incluya. Sí. Bueno, básicamente este es un documento que explica el porqué de la solicitud presupuestaria que se ha hecho para estas áreas. Bueno, voy a intentar ir rápido porque son 3.000 palabras, 11 hojas. Voy a resumir bastante cuáles son las partes principales. Primero, hay que analizar una situación de partida. Hay que saber dónde estamos para poder saber hacia dónde vamos. En los últimos 4 años y más atrás, los presupuestos en Industria, Comercio y Turismo han sido muy escasos, no reflejando la importancia de estas áreas para el desarrollo de Ellín. El presupuesto por habitante, que es el que nos da la comparación con el resto, en poblaciones similares a las nuestras ha sido 10 veces mayor, valor que también se ve reflejado en la comparación con respecto a la media provincial autonómica nacional. Por poner esto en cifras, el presupuesto por habitante en estas áreas es de 2 euros por habitante. Cada habitante de Ellín ha gastado 2 euros en desarrollo industrial, comercial y turístico. La media en 2019, la media nacional fue 34 euros, la media autonómica fue 57 euros y la media provincial fue 21 euros. Pero si nos comparamos con ciudades que a veces nos comparan, por ejemplo, con Almansa, sus presupuestos en el 2019 no están publicados porque creo que tenían un verdadero problema contable, pero vamos a coger un dato. En 2017, Almansa dedicó 129 euros por habitante a desarrollo comercial, industrial y turístico. Nosotros 2 euros. Está claro que con un presupuesto tan escaso, el efecto sobre el desarrollo y la economía de Ellín ha de ser muy pobre.
no se pueden hacer milagros. Como se puede observar en el empleo y la renta, donde las comparaciones también se han ido más parados, lo que nos están indicando repetitivamente, mira cómo estamos, mira cómo estamos. En cualquier caso, no estamos tan mal. Si lo comparamos el diferencial, nosotros estamos mejorando el diferencial con Albacete, por ejemplo, que Almansa lo está empeorando. Desde el punto de vista turístico, se podría considerar que la situación ha mejorado un poco al disponer desde mediados de 2018 de una técnica de turismo. Sin embargo, sus efectos son limitados. Al carecer de una estrategia global de comunicación, lamentablemente Ellín no es conocido, al menos no lo es suficientemente para que el turismo tenga una incidencia clara en la economía. La no existencia de camas es la demostración clara de este principio de desconocimiento. Vemos cómo se cierran establecimientos como la Tobarreña y que no se abran nuevos si no tengamos establecimientos de cadenas relevantes como sí que lo tienen alrededor, por ejemplo, de NH, ni tan siquiera de los de bajo coste, Fórmula 1, Camparile e Ibis, no tenemos. O sea, nadie se ha fijado en Ellín. Si no se conoce Ellín, no se visita Ellín. Si no se visita Ellín, no se genera demanda suficiente para la instalación de establecimientos. El problema de la demanda, repito, el problema de la demanda es el problema endémico de la economía de Ellín, del total de la economía de Ellín, no solo de la parte turística. Y ese problema también afecta al comercio. Podemos afirmar que en Ellín no se genera demanda suficiente para mantener el comercio de Ellín. No podemos pensar que los comercios de Ellín se deben mantener con la demanda interna. Eso en ninguna clase de economía te lo dicen. Necesitamos que vengan de fuera. Ese efecto de falta de demanda se observa en la apertura y cierre de establecimientos. Hay pocos que se mantengan y los que se mantienen lo hacen con muchísimo esfuerzo y sin expectativas de crecimiento. No hay demanda externa debido al desconocimiento de Ellín y la demanda interna dispone de baja renta debido al alto paro que produce inevitablemente rentas medias muy bajas. En el caso de la industria, la bajada de precios del polígono y los importantes estímulos fiscales realizados estos años no han tenido repercusión significativa en la instalación de empresas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no se conoce. Si analizamos las empresas del polígono, observamos que el crecimiento solo se da en empresas con mucho volumen de facturación, como es el caso de Almendras-La Mancha, que sí que ha extendido su base en Ellín, al igual que el resto, al igual que en el comercio, subsisten con altibajos, indudablemente con el esfuerzo de sus propietarios y gestores. Está claro que en la industria pasa lo mismo que en el resto de áreas analizadas. El desconocimiento de Ellín es el factor principal que hace que sea muy difícil la instalación de empresas. No se conoce Ellín, no hay inversiones, no hay trabajo, no se conoce Ellín, no hay inversiones, no hay trabajo. Este es un círculo vicioso del que tenemos que salir. En estos años no se han realizado campañas de promoción de Ellín que permitan revertir la situación. Sin ello es muy difícil que empresas de un tamaño significativo consideren Ellín como un destino de sus inversiones. Y por otra parte, las empresas más pequeñas no tienen incentivos para situarse al carecer en el entorno de empresas grandes para las que poder trabajar. Por otra parte, la situación de la industria está cambiando muy rápido. La mano de obra barata que llevaba a la deslocalización de empresas en Asia está mutando a empresas altamente tecnológicas, donde la mano de obra no especializada es claramente residual, ya que está siendo sustituida por robots, en general por uso masivo de la inteligencia artificial. Esta evolución hace difícil pensar que la industria en Ellín pueda absorber a trabajadores con baja cualificación. Y la cualificación de baja cualificación, que son precisamente, si miramos en el análisis que tenemos de los parados de Ellín, son los que están parados, los que van a los planes de empleo. Y la cualificación necesaria para este tipo de industria, diseñadores, técnicos e ingenieros, solo está al alcance de unos pocos. Es por ello que el turismo, y en concreto la industria turística, se convierte en la oportunidad de desarrollo de Ellín. Nuestros 481 kilómetros cuadrados de territorio, con elementos patrimoniales singulares, los dos reconocimientos de patrimonio de la humanidad, la situación geográfica privilegiada, la existencia de autovía y el tren, hacen que las posibilidades turísticas de Ellín, aún sin explotar, sean muy grandes. Hay zonas de muy alto interés turístico que no han sido explotadas y en general no se ha construido una oferta turística que agregue valor. No tenemos oferta turística, no tenemos producto turístico. Además, el desarrollo turístico, al necesitar de manera esencial el concurso de la publicidad exterior, hace que en sí mismo el turismo actúe de acelerante, no solo para el comercio, sino también para la industria, rompiendo el círculo vicioso que nace del desconocimiento y termina en la falta de trabajo para a través de la publicidad se conozca Ellín. Pasamos de no se conoce Ellín, no hay inversiones, no hay trabajo, a se conoce Ellín, hay inversiones, hay empresas, hay trabajo. Por otra parte, la mano de obra de la industria turística se ve menos afectada por los cambios tecnológicos y la recualificación profesional de personas se puede hacer de manera más simple y rápida. Esto ya lo hemos comentado y ya estamos trabajando en ello para que haya ciclos formativos y haya en general mejora en la cualificación.
Por poner un ejemplo, las funciones realizadas por los trabajadores sin cualificación profesional calificados como peones en los planes de empleo son necesarias también en empresas turísticas, si éstas se desarrollan allí, pudiendo de esta manera absorber con una mínima recualificación a las personas que hasta ahora solo disponían como salida de los planes de empleo. Termino, porque el resto del documento ya lo veréis. Bueno, en general lo que tenemos que es marcarnos unos objetivos. Es imprescindible desarrollar Hellín como destino para las inversiones, fundamentalmente de empresas turísticas. Estas han de ver Hellín como una oportunidad de negocio, no solo por su potencial turístico, sino por ser una zona objetivo de las inversiones de las administraciones autonómicas, nacionales y comunitarias, por ser una zona en riesgo claro de despoblación. Luego es una zona target objetivo. Desde la administración local hemos de establecer las bases para dar visibilidad a nuestros recursos turísticos, potenciando los de más difícil réplica y que nos diferencien de los demás destinos, como el corredor entre Minateda y Las Minas, donde se encuentra el conjunto patrimonial y paisajístico más importante que tiene Hellín, mucho más incluso que el propio casco antiguo. Hemos de dar notoriedad a la marca Hellín, usando las referencias que nos hacen únicos, nuestros dos patrimonios, el Tormo de Minateda, las 12 pedanías, los arrozales, el Cañón de los Almaderes, las minas y, sin olvidar, nuestro famoso tren del Camarillas. Esta singularidad que ha de hacer de la visita de Hellín una experiencia única, una ciudad en el camino, un sitio esencial para parar y visitar, una ciudad en el camino. Esta visita se ha de potenciar mediante una intensa campaña de comunicación en todos los lugares donde estén los posibles inversores. En este sentido, se ha de continuar estableciendo las relaciones que ya se han realizado hasta ahora en las autoridades portuarias, la zona de costa, etcétera. La intensa campaña turística ha de tener reflejo también en el desarrollo comercial, no solo en el incremento de visitantes, sino también en la instalación de nuevos comercios, franquicias y grandes cadenas al considerar Hellín un buen destino para las inversiones. Por esta razón, el comercio se ha de alinear a la visión de Hellín como ciudad donde parar, visitar y finalmente comprar. Una ciudad abierta a los clientes, donde la compra sea parte de una experiencia única. Ahora se está hablando en todos los foros del turismo de experiencia, el turismo experiencial, pues también tiene que ser la compra experiencial. ¿Por qué alguien ha de comprar en Hellín? Bueno, eso solo tenemos, el comercio de Hellín tiene que decirlo, tiene que explicarlo, qué es esa diferencia. Con respecto a la industria, se realiza en paralelo con la comunicación turística campañas más específicas usando como justificación la comercialización de los terrenos y las naves de los polígonos. Lo que tenemos ahora, nuestra estrella de la corona, que es lo de Hellín Energética, ha de ser nuestro embajador para decir que tenemos un sitio para invertir. Dicha comunicación muy específica se centrará en Madrid en presentaciones periódicas en los sitios más relevantes, aprovechando el tirón de ser una ciudad en el camino, una ciudad a mitad del camino entre Albacete y Murcia, una parada de la línea férrea Cartagena-Chinchilla y a 2 horas 30 minutos de Madrid. Eso lo tenemos que insistir y esperemos mejorar, que esa es la distancia que tenemos en tiempo desde Madrid. Bueno, la cuestión es que en el resto de los apartados que se incluirán hay estrategias específicas para turismo, para comercio y para industria. Pero en general, una cosa que ya hemos hecho y que ya hemos sacado, aunque estaba para el año que viene, es usar la marca Hellín Dos Patrimonios. En la marca Hellín Dos Patrimonios, que ya está lanzada, hemos de conseguir que desde turismo el Ayuntamiento de Hellín se convierta en lo que se llama una organización de marketing de destino. Junto con las asociaciones tenemos que buscar la complicidad de las asociaciones y la propia ciudadanía para que finalmente generar eso lo que se llaman los expertos en organización de marketing de destino y convertirnos después en organización de gestión de un destino, cuando tengamos un producto bueno. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues 3 cosas, para ir rápidos. Las segundas jornadas turísticas, que ya le hemos puesto un nombre, segundas jornadas turísticas, turismo sostenible y desarrollo local. Retos y estrategias, Agenda 2030. Si hemos de hacer de Hellín un referente, hemos de generar un foro social donde toda la ciudadanía de Hellín se siente involucrada en esta transformación. Y para ello crearemos el Foro Social y Turístico de Hellín. Eso son parte de las cosas que se van a hacer con los dineros del presupuesto. No pensar que son los que hay. Queremos usar un efecto multiplicador buscando las subvenciones. Y por último, un curso de turismo sostenible y desarrollo local. Y también en la parte de comercio, que se nos estaba demandando mucho, que dicen que, bueno, a mí me han pedido las asociaciones es que innove, que haga cosas. ¿Y cómo vamos a innovar? Pues vamos a innovar precisamente
construyendo o creando un curso, precisamente un curso, una formación, ya veremos hacerlo, que sería básicamente la transformación del comercio de Ellín y la importancia de la experiencia. Necesitamos que el comercio de Ellín se transforme para ser parte del atractivo turístico, del atractivo de Ellín. Y por eso también está metido. Toda esta información lo vais a tener, os la vamos a pasar al final, eso ya estará incluida. Como veis, los presupuestos que se han puesto, ese incremento presupuestario, que no es lo que pedía, tampoco hay mucha diferencia, es la primera parte, es la primera fase. Podríamos pedir más, podríamos haber pedido lo que Almansa si pretendemos competir, pero la cuestión es que lo que queremos es ir poco a poco. El objetivo es acercarnos a la media autonómica, a la media nacional, en los próximos 4 años. Y sobre todo, cuando parte de esos ingresos que han de venir, a través especialmente de los impuestos, a través del ICIO, que como sabéis nos denota la actividad. Cuanto más se ingrese es que hay más construcción y hay más actividad económica. No solo es que se ha aumentado la tasa impositiva, podemos no aumentar la tasa impositiva y tener más ingresos. Y sobre todo el impuesto de actividades económicas. Eso no tienes por qué subir la tasa impositiva y si vemos que eso va creciendo significa que realmente estamos consiguiendo nuestros objetivos, que para eso se han diseñado estos presupuestos. Gracias. Gracias, señor Serena. Gracias, señor alcalde. Bueno. Cuando se entregan unos presupuestos y bueno, los recibimos la oposición, lo primero que se hace obviamente es preguntarse si son los presupuestos que en este caso Ellín necesita o si son los mejores presupuestos posibles para Ellín. En palabras del propio alcalde, él reconoció en medios de comunicación, yo hoy prácticamente la exposición del presupuesto, pues la ha reconocido también que son presupuestos continuistas. Un poco también justificado porque las inversiones significativas se tendrán que hacer a partir de marzo, en eso estamos de acuerdo. El pleno realmente de presupuestos, más allá del día a día, que es el presupuesto vendrá en abril o mayo, donde discutiremos con las inversiones financieramente sostenibles cuáles son aquellos proyectos que se pueden hacer para pedanías, para barrios, para mejorar la dotación social y socioeconómica de Ellín, incluso proyectos de industria y de comercio. A mí en este presupuesto, cuando lo analizábamos el grupo municipal, pues nos faltaba que se vieran reflejadas ciertas cosas. Nos faltaba que se vieran reflejados más políticas para la juventud, sinceramente. Por eso hemos hecho una enmienda pidiendo más presupuesto. Entiendo que estamos en la misma línea que la concejalía. Ojalá todos tuviésemos 120.000 euros como la concejalía de Industria, Comercio y Turismo, pero obviamente el dinero se tiene que repartir. No veíamos proyectos que potenciaban el comercio. Ahora la concejala María Jesús López pues ha explicado un poco sus líneas maestras, que no son proyectos concretos, sino son pues hacia dónde quiere ir. Bueno, nos faltaban un poco de proyectos concretos y no lo veíamos en el presupuesto porque eran partidas muy genéricas. Proyectos que apoyen la formación, sí que hay partidas de formación, pero no veíamos claramente ni proyectos que mejoren las infraestructuras de nuestras pedanías y nuestro entorno rural, que son los grandes retos que tenemos en Ellín. Nuestro entorno rural, la despoblación y el empleo. La respuesta ya la he dicho, la respuesta es que entiendo que en el pleno de abril o de mayo, cuando podamos disponer del remanente de tesorería, lo que se pueda disponer, pues habrá ahí una repesca de proyectos antiguos que ya estaban aprobados. Recuerdo, por ejemplo, renovar toda la red de semáforos del pueblo, hacer el cruce semafórico en el pabellón número 1. Hay una serie de proyectos que ya están aprobados, que se tuvieron que volver atrás porque no dio tiempo, pero que entiendo que está en el ánimo del ayuntamiento retomarnos. Analizando un poco el presupuesto, y no voy a ir tan al detalle como ha ido el señor alcalde, que obviamente lo ha desglosado, sino voy a ir a lo que ha llamado la atención. En la partida de ingresos sube un 2%, pero sube principalmente en la partida de impuestos. Impuestos directos sube un 3%, 275.000 euros, en IBI, en plusvalías, en impuestos de vehículos impuestos de vehículos y de impuestos de actividades económicas, un 26% en el ICIO. El ICIO es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y un 1%, 22.000 euros en tasas. Eso en la Comisión de Economía quedó justificado, que era el IBI principalmente, las partidas importantes, el IBI por revisión catastral, el impuesto de actividades económicas por revisión de Gestalba, un 13%, una revisión bastante importante, y el ICIO también por una previsión viendo el cierre de 2019. Estamos hablando de un 26%. Eso es una suerte para el ayuntamiento. El ayuntamiento con todo esto va a tener 400.000 euros más. El problema es que los 400.000 euros más salen del bolsillo de los ellineros, no olvidemos.
Ahí entra la responsabilidad del ayuntamiento y estos presupuestos que entiendo que se aprobarán o que se modificarán con alguna enmienda, la responsabilidad de que esos 400.000 euros más se vean reflejados en las mejoras del día a día de los sellineros. Ha hablado el alcalde de la participación. Aquí sí me gustaría hablar de tres cosas muy concretas. La participación de los grupos políticos, y aquí, permítame, señor alcalde, hacerle una pequeña crítica. Nos pidió participación, en noviembre le pasamos propuestas, una serie de proyectos. Nosotros, el Grupo Municipal, hicimos un documento de 6 o 7 páginas, haciendo una serie en la primera página, una serie de proyectos que nos gustaría que se hubiesen reflejados, y luego una serie de puntos donde coincidíamos en el programa electoral, tanto el PSOE como el Partido Popular, que iban en mejoría de las condiciones de los sellineros en general, y al final todo eso ha quedado en aguas de borraja. Vamos a ver, si nos pide opinión y nos pide participación, pues por lo menos alguna reunión, y si luego no se puede, pues no se puede, pero por lo menos el detalle de tenerlo en cuenta sí se lo hubiese agradecido. Y es una crítica constructiva para el año que viene, no es una crítica personal, sino entiendo, y ya nos explicó en una reunión, que el presupuesto era muy complicado cuadrarlo. De hecho, el primer borrador que nos pasó había un desfase de 800.000 euros, que había que hacer un ajuste en gastos. Y era complicado, pero bueno, eso se puede trabajar un poco más y a lo mejor hacer un pequeño guiño para favorecer nuestro voto positivo. Participación ciudadana. Ha hablado del Consejo de Participación Ciudadana. Yo llevo año y medio en política oyendo hablar de presupuestos participativos, de participación del Consejo, de participación ciudadana, de que todos participemos en el presupuesto local, y al final el Consejo de Participación Ciudadana ha quedado como un órgano ya ni consultivo, sino de información. Se le informa del presupuesto, pasó el año pasado y ha pasado este año. Se le informa del presupuesto que va a haber. Sí se le pide consejo, pero al final se les dice esto es lo que hay y lo demás ya veremos si se puede. Hombre, yo creo que en eso se puede trabajar un poco más. Y luego, lo ha indicado algún concejal de la oposición también, los plazos para la presentación de enmiendas. Sí nos gustaría que para el presupuesto del año que viene tuviésemos un poco más de plazo todos para trabajar un poco más las enmiendas. Eso simplemente es una petición, a ver si se puede hacer el próximo año, de tener más espacio entre la Comisión Económica, donde se habla del presupuesto, y el Pleno, para también que la señora interventora tenga tiempo de hacer un informe, porque si no hacemos enmiendas, las presentamos, pero no sabemos si se van a tramitar, y no es culpa de ella, es culpa de los plazos. Entendemos que trabajaría el Ayuntamiento un poco mejor en ese sentido. Pasando a gastos, ha apuntado la concejala de Vox que sí, que el gasto en personal, bienes corrientes, incluso el fondo de contingencia que apuntaba el concejal de Ciudadanos, que al final va a personal también, pues es alto, pero es que yo ahí discrepo un poco. No digo que sea alto y que eso sea malo, es que es como está organizado el Ayuntamiento de Llín. El Ayuntamiento de Llín tiene un alto coste porque tiene también un nivel de ingresos inferior a otros ayuntamientos. Lo que hay que trabajar, y ahí la concejala María Jesús López pues creo que tiene ideas para trabajar en ello, vamos a apoyarlas en aquellas que nos parezca bien. Hay que trabajar por aumentar los ingresos del ayuntamiento vía impuestos de actividades económicas, pero habiendo más empresas, bio y CIO, pero haciendo más obras y no simplemente por una previsión o un reajuste que es el que hay. Está ahí, pero es que eso no significa que Llín tenga más nivel económico, ni más empresas, ni más capacidad para gastar los dineros. Simplemente significa que hay un reajuste y se va a ingresar más. En relación a inversiones, bueno, pues ya lo he dicho, las inversiones realmente importantes o significativas, las importantes son todas al final. Las significativas vendrán a partir de abril y mayo, que son donde se podrá gastar la partida importante de remanente de tesorería. De los 600.000 euros que incluyen el presupuesto, pues bueno, la partida más importante son 100.000 euros para el cementerio municipal, que es necesario, entendemos. Pero bueno, no quiere decir nada, es un gasto, usted lo ha dicho, es un gasto necesario, urgente, que había que poner aquí. Los 3.100 euros del buzón de correos del polígono industrial ya nos parece una broma del mal gusto. Es el tercer año que está hablando del buzón y le deseo suerte a la concejala de Industria a ver si consigue este año poner el buzón del polígono industrial, porque ya parece de WhatsApp, sinceramente. No, estamos hablando de un gasto pequeño, pero es que no entendíamos, nunca llegamos a entender cómo era tan complicado esto. Respecto, haciendo ya comentarios a las partidas de Industria, Comercio y Turismo, pues no sé si ha llegado a decir usted, señorita López, si la suma total de su concejalía, 120.000 euros. Es lo que yo he contado, 5.000 euros en publicidad y propaganda de turismo, 35.000 euros en gastos diversos de promoción turística, 30.000 euros en gastos diversos de promoción de comercio, 30.000 euros en gastos diversos de promoción industrial, 20.000 euros en contratación de promoción industrial. Son partidas importantes. Muchas concejalías ya les gustaría tener esa capacidad de gasto.
sea responsable, utilízalo bien, tenga suerte, se lo deseamos sinceramente. Y, bueno, ya sabe que hemos propuesto unas enmiendas para tocar un poco esas partidas, poco, porque el toque más importante simplemente la cambiamos dentro de su concejalía, o sea, no se la quitamos, sino simplemente proponemos utilizarla finalistamente a mejorar el polígono industrial. Y bueno, yo, un poco revisando los papeles para este pleno, me acordé, porque estuve aquí de oyente del pleno del año pasado de presupuestos, y me acordé cómo criticaba usted el presupuesto del actual alcalde, diciéndole que no le gustaba nada, no el presupuesto en sí, sino la forma de hacer el presupuesto. Me acuerdo perfectamente, porque yo a veces cree que no la escucho, pero yo la escucho, la oigo y la entiendo. Hablaba de que los presupuestos había que hacerlos desde el punto de vista de los ingresos y no del gasto, que aquí se hacía mal. Yo creo que con 100.000 euros de gasto usted ya está un poco más contenta, ¿verdad? Ahora le gusta un poco más el presupuesto. ¿No? Bueno, pues entonces tiene que trabajar mucho con don Ramón García. En fiestas, entendemos que, bueno, pues la fiesta, la feria, estamos apostando por la feria, es una feria que queremos que sea reconocida de interés regional. Lo que pasa es que nos parece un gasto un poco excesivo, que al final refleja este año, refleja el gasto real del año pasado. Lo que pasa es que si hacemos un análisis, en el 2018 el presupuesto para feria eran 115.000 euros, y a esto no le sumo gastos de electricidad de feria que van aparte, una serie de gastos que van aparte, digo gastos directos, presupuesto para que la concejala de ferias y festejos lo gaste directamente en la feria. 115.000 euros en el 2018, 140.000 euros en el 2019, 160.000 euros en el 2020. En 2 años se ha incrementado un 40% el importe de presupuestario para la feria. Vamos a ver, en Ellín tenemos muchas necesidades. Entendemos que es un gasto realmente importante y por eso hemos hecho una enmienda para pedir que una parte de ese gasto, que sí, que se incremente, pero una parte de ese gasto se dedique a otras cosas. No sé si le ha gustado o no, pero es que entendemos que es un poco... La situación de Ellín creemos, sinceramente, que no está para esos excesos. Y aún así, hemos aumentado la dotación respecto al año pasado. Reconocemos que si estamos apostando por una feria de interés regional, tiene que estar bien presupuestada, pero 160.000 euros nos ha parecido un poco excesivo. Resumiendo, y así acabo, porque además tengo que explicar nuestras enmiendas, que son solo 6. Nos presentan un presupuesto que es continuista, lo ha dicho el propio alcalde, sin ningún proyecto o política significativo, que esperemos que en abril y mayo los tengamos, sinceramente. Entendemos que ahora no es el momento porque las partidas presupuestarias no dan para más, pero se podría haber dado ciertas pinceladas, ciertos guiños a pedanías, por ejemplo, guiños a políticas de formación, que con la concejala de Educación pues hemos hablado últimamente de ciertas cosas que se podría haber visto reflejado aquí. Entendemos que no llevan coste inicialmente, pero un pequeño apoyo económico sí podría haber estado bien. Pero no vemos lo que entendemos que es lo más importante. Los 2 grandes retos, lo decía al principio, del Ayuntamiento de Ellín, y es apostar por el empleo, aunque no tiene competencias de empleo más allá de formación y de encauzar los planes de empleo y tal, pero entendemos que unos guiños, y digo guiños, no digo políticas grandes, digo guiños, para fomentar y ayudar a que las empresas de Ellín puedan contratar más. Ahora que se va a subir el salario mínimo interprofesional, que ya se ha aprobado que se va a subir, eso nos parece muy bien para los trabajadores, pero crea un problema también a los pequeños empresarios que les cuesta contratar a una persona. Pues unos pequeños guiños en ese sentido habría estado bien. Y luego el segundo reto, la integración y el mantenimiento de nuestro entorno rural y pedanías. Mejoras en infraestructuras, mejoras en servicios sociales, pues se podría haber hecho otro pequeño guiño ahí. Nuestro ánimo es ser una oposición constructiva y por eso, además lo dije en la comisión y lo dije cuando me preguntaron los medios, presentamos una serie de enmiendas, no son muchas, son 6, donde buscamos que si se aprobaran, pues por lo menos nos abstendríamos y con la intención no de apoyar unos presupuestos, sino de dar el voto de confianza el primer año de esta legislatura, de decir, bueno, nosotros abstenemos, es su presupuesto, obviamente no es el nuestro, pero entendemos que es el presupuesto de sus líneas maestras para estos 4 años. Vamos a dejarles trabajar, igual que le decía a la concejala María Jesús López, suerte, si es que lo que queremos es que tengan suerte, porque sería la suerte de todos los ellineros. Las enmiendas que hemos preparado son, bueno, una enmienda, la número 1, entendimos y en la comisión lo dijimos, en la Comisión de Economía, lo dijimos así y no se nos dijo que no, que faltaba una subvención, una subvención en ingresos, en la partida de ingresos, la proveniente de Asociación Campos de Ellín, que en el año 2019 sí existía, en la 2020 no aparecía en ingresos, los 20.000 euros, y sin embargo sí estaba consignado el gasto, en un importe parecido. Entonces, entendíamos que
que es una partida pues, que se había quedado traspapelada. No se nos dijo ni que sí, que no, pues la hemos propuesto como enmienda y entendíamos que se podía estudiar a ver si es que realmente esos 20.000 euros no estaban contemplados y debían ser contemplados. Como es un aumento en ingresos, planteamos una enmienda de gastos, que es la enmienda parcial número 2, para utilizar directamente ese dinero, ya que los gastos asociados a campos de gin ya estaban consignados. Esos 20.000 euros extras se podían gastar en un plan de emprendimiento joven. Apostaríamos por la juventud, apostaríamos por las empresas y apostaríamos por las empresas jóvenes, sobre todo. ¿Qué queremos? Que los jóvenes se queden aquí en Ellín, apoyándolos con 20.000 euros. Es una propuesta que esperemos que sea valorada positivamente. La enmienda número 3, esta es un poco más complicada, entiendo, porque lo que cogemos directamente es el excedente que el presupuesto contempla de gasto eléctrico, y entendemos excedente ¿por qué? Porque el alumbrado público está prácticamente acabado, esperemos que acabe ya de una vez, porque ya está fuera de plazo legal, pero bueno, se está acabando, pero el ahorro que estaba previsto era del 65%. En el presupuesto actual está contemplado que solo hay una rebaja en gasto eléctrico del 48%, del 48 al 65, que es la previsión que hizo la empresa y la previsión que está avalada por informes técnicos. Ahí salen unos 80.000 euros que se podría esperar que se ahorrarse este año ya, con todo el alumbrado terminado. En vez de 80.000 podrían ser 75, incluso 85. Estamos hablando, es una estimación, y bien lo ha dicho el alcalde, que el presupuesto siempre es una estimación, y lo ha dicho antes además el señor Julián en la reunión de portavoces previa, que esto no deja de ser una estimación de ingresos y una estimación de gastos. Pues estimamos que habría que haber consignado unos 80.000 euros menos de gasto eléctrico. Esos 80.000 euros menos lo planteamos en la enmienda como una minoración y creamos una nueva partida que sería un plan de choque de mantenimiento de la ciudad, recuperación de zonas verdes y limpieza de la fase 1. ¿Qué es esto? 80.000 euros para mejorar la limpieza y los parques y jardines de Ellín. Siempre lo estamos diciendo todos, que nos gustaría tener un Ellín más limpio, pero que falta consignación presupuestaria para mejorar el contrato de las basuras. Esto es una idea que planteamos y esperamos que sea considerada positivamente. La enmienda número 4, detectamos una partida de alumbrado público que quedaba por ahí descolgada en el presupuesto, que era de 10.000 euros, y como el alumbrado público ya estaba contemplado en otros sitios, entendemos, a nuestro modesto entender, y podemos estar equivocados, pero entendemos que es una partida que no deja de ser un sobrante, un colchón, que podría ser empleado en otras cosas. Lo que planteamos directamente es que se haga un incremento, por esos 10.000 euros, en la partida de parques y jardines, para mejorar otra vez el engalanamiento de las calles de Ellín. Mejorar los parques y jardines, obviamente, pero mejorar las calles, la arbolado de las calles y la decoración de jardinería de las calles. La enmienda parcial número 5, esta sí es más extensa, planteamos una serie de minoraciones, voy rápido, y una supresión, un incremento y una creación nueva. Se compensan entre ellas. Minoración de 1.000 euros en atenciones protocolarias y representativas del capítulo 226, dejándolas en 3.500. En el año pasado había 3.000, pues entendemos que el ayuntamiento necesita un poco más de dinero, pues 500 euros más. Minoración por un importe de 8.000 euros de la partida de publicidad institucional del ayuntamiento de Ellín, dejándola en 2.000 euros. El año pasado estaba en 1.000, este año nosotros lo dejaríamos en 2.000. El ayuntamiento había previsto unos 9.000, pues nosotros entendemos que esos 8.000 se pueden utilizar en otras cosas. Minoración por 15.000 euros en festejos, feria y carrozas. El año pasado estaba en 140.000 euros, como hemos dicho antes, proponemos que este año se quede en 145.000, hay un incremento de un 3%, nos parece suficiente, y esos 15.000 euros los utilizaríamos en otras cosas. Supresión de 5.000 euros de la parte de publicidad y propaganda de turismo del capítulo 226. Estamos diciendo que una partida que quedaba ahí descolgada después de las grandes partidas de la Concejalía de Turismo, esos 5.000 euros se puede utilizar en otras cosas. Y la última de las minoraciones, minoración de 5.000 euros en gastos diversos de promoción turística. Pasaría de 35.000 a 30.000 euros. ¿Qué queremos con estas supresiones y minoraciones? Primero, hacer un incremento de 8.000 euros en gastos diversos de juventud. Entendíamos que 12.000 euros era escaso para juventud.
y es una reclamación de los propios funcionarios de juventud de siempre, que lo que quieren, como todos los funcionarios, quieren más presupuesto, pero entendemos que se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho por la juventud y tener 20.000 euros en vez de 12.000, pues estaría bastante bien. Y luego creación, por un importe de 26.000 euros, de una nueva partida de adecuación de los parques de juegos infantiles a condiciones de seguridad fase 1. Lo hemos llamado así, hablando prácticamente de pavimentación de parques infantiles. Esto, hablado con Obras y Servicios y hablado con los responsables de parques infantiles, pues es algo que se ha hecho y se está haciendo en todos los pueblos de alrededor, en la capital de provincia, que es hacer un pavimento acolchado y amoldable en todos los parques infantiles poco a poco de GIN. Y por último, la enmienda número 6, planteamos una minoración por un importe de 20.000 euros en la partida de gastos diversos de promoción industrial, pero se la volvemos a plantear, a dársela a la propia Concejalía de Industria, con la creación de por un importe de 20.000 euros de una partida que sea Plan de Infraestructuras e Instalaciones para mantenimiento y modernización del Polígono Industrial San Rafael. Para poder vender un polígono hay que ponerlo guapo. Entendemos que 20.000 euros para mejorar ciertas señalizaciones, que no hablo de viales, ciertas señalizaciones, ciertas zonas de aceras que no están en buen estado, cuadros eléctricos que no están tampoco en buen estado, 20.000 euros nos parece incluso poco, pero bueno, no creemos que es necesario para mejorar las condiciones del polígono industrial como paso previo para poder venderlo en buenas condiciones. Y con esto acabamos. Entendemos que el presupuesto de GIN pues es obviamente uno de los documentos más importantes del Ayuntamiento y que las aportaciones de todos los grupos políticos pues entendemos que son buenas y esperamos que en el debate pues alguna de nuestras enmiendas pues sean aprobadas. Muchas gracias. Gracias. Julián. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues buenos días. Como bien han comentado, este pleno es uno de los más importantes de la legislatura, del año, de uno de los años de la legislatura, puesto que va a marcar las líneas de actuación futuras a lo largo de todo este periodo de las cosas que se pueden o no se pueden hacer en nuestro municipio. Digo esto porque, bueno, pues está muy encorsetado. Lógicamente, el capítulo 1, como bien todo el mundo sabe, pues es un capítulo importante, no solo en nuestra administración, en todas las administraciones, y es lo que da la viabilidad al funcionamiento interno administrativo de cualquier organismo y que es una de las partidas que detraen la mayor parte de dinero del presupuesto. Un presupuesto que este año va a ser de poquito más de 20 millones de euros, que no es un presupuesto, yo creo que entusiasta, seguro que no es el presupuesto que ni el alcalde ni el equipo de gobierno quisiera poder ofrecer, que ya le gustaría poder contemplar otras cuestiones, porque redundarían en la capacidad del capítulo 6 de inversiones, que a la postre es lo que a los ciudadanos les llega palpablemente a su quehacer diario y a su vida. Pero es un presupuesto el que se presenta hoy, pues realista en el cual se ha tenido en consideración, por más que se quiera matizar este aspecto, la opinión de muchas personas, de muchas entidades, de muchos colectivos, de muchas asociaciones, incluso de los partidos políticos, como lo hayan tenido a bien el presentar, y es un presupuesto, sí, continuista, pero continuista porque yo creo que avala el trabajo realizado en la legislatura anterior, en el que el nivel de endeudamiento del ayuntamiento se ha bajado muchísimo, se ha bajado más de 12 millones de euros, casi 15 si atenemos al último ejercicio, y porque, bueno, pues el periodo medio de pago, yo recuerdo cuando vine de concejal al ayuntamiento, estaba en 250, incluso algún día más, y en estos momentos está incluso por debajo de 10 días. Por lo tanto, se ha trabajado en la línea económica siempre acertada, en la que el alcalde ha sabido manejar las riendas de la economía del municipio, con la salvedad, obviamente, de que se habrán tenido que quedar en el tintero por muchas cuestiones que él hubiese anhelado, hubiese querido, pues, de alguna manera acometer para el beneficio de todos nuestros ciudadanos. Pero, bueno, pues con los datos que hay encima de la mesa, supeditados a los ingresos que puede tener una administración, pues también se ve, de alguna manera, referenciado en los gastos que esto puede llevar. Pero no solo es eso, es que también influyen de manera decidida pues cuestiones normativas legales como la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el nivel de endeudamiento que un ayuntamiento pues puede hacer. Y que todo esto
pues viene supeditado de una normativa nacional, de ámbito nacional, por imposición que se realizó en su momento, tal vez acertadamente, yo no lo voy a cuestionar, pero que la puso pues el ministro Montoro del Partido Popular en la legislatura de Mariano Rajoy, que es la que está de alguna manera pues coartando la capacidad de crecimiento de cualquier ayuntamiento y en la que nos vemos obligados y supeditados a realizar estas cuestiones que, bueno, pues de tal vez no tener un mayor presupuesto en el que poder disponer de mayores inversiones para nuestros ciudadanos. Yo entrando en el apartado de las enmiendas, creo que en general, en su conjunto, si me lo permiten, creo que tienen poco sentido algunas de ellas, tal vez algunas se podrían haber valorado, posiblemente en ejercicios siguientes se vea la posibilidad de trabajarlos con más tiempo, de incluso debatirlas previamente antes de ir a pleno, y tal vez eso sea bueno, pero en el fondo es que las propuestas que hay ni mejoran el dictamen de presupuestos que se presenta, ni siquiera pues en algunos casos se pueden tener en cuenta, porque no queda bien redactado el tema de la enmienda tal y como se debería llevar. No se puede decir que yo quito un dinero de aquí y lo pongo aquí sin hacer una justificación elocuente de lo que se quiere hacer con ese dinero, porque eso da inviabilidad absoluta a la enmienda que se está planteando. Y, bueno, pues yo creo que decir que presento una enmienda a la totalidad, refiriéndome en el caso de Vox, porque me parece que es un gasto excesivo, entre otros, el de los gastos del capítulo 1 de personal, pues pone de manifiesto que no se conoce en profundidad cuál es el nivel de funcionamiento del ayuntamiento. Sí, hoy en día el ayuntamiento posiblemente sea de las mayores empresas que puede tener el municipio, pero es que tal vez la capacidad administrativa lo requiere que sea así. Y tampoco se tiene en cuenta la cantidad de dinero que se destina a los planes de empleo para propiciar ese empleo tan necesario para los ciudadanos de nuestro municipio, sobre todo de aquellos colectivos que están en riesgo de exclusión social y que tienen dificultades, serias dificultades económicas importantes para poder llegar a fin de mes en sus familias. Y, por lo tanto, en esta ocasión, como en años anteriores o en campañas anteriores, se apuesta por seguir manteniendo ese nivel de compromiso con la generación de empleo, aunque sea municipal. Nos gustaría que fuese el de empresas para que tuviera una continuidad en el tiempo, pero que es prácticamente inviable poder reducirlo. En cuanto pues a Ciudadanos, yo creo que esto es fruto también el nivel de concienciación en cuanto a la retirada de la enmienda, también de lo que hemos hablado en Junta de Portavoces, en las que pues ha entendido que para hacer un planteamiento de gasto de inversión, pues tiene que ir también supeditado a la corrección o por lo menos al conocimiento, y por eso pues entendemos que el posicionamiento lógico haya sido el de retirar esa enmienda y trabajar en el futuro para poder aportar esas ideas a posteriori. Pues en cuanto a la agrupación de lectores, yo creo que ha quedado suficientemente justificado, si no, como conocerán en detalle con el argumentario que ha preparado. Yo creo que es importantísimo, porque no podemos estar jugando al doble juego de decir que tenemos que hacer políticas de empleo y luego los que tienen que promover el empleo que no vean refrendado de alguna manera esa capacidad de darse a conocer, de dar a conocer exponencialmente lo que son capaces de hacer en nuestro municipio y que a la postre son los que tienen que generar. Ya nos gustaría parecernos al municipio de referencia que ha hecho anteriormente María Jesús, Almansa, pero es que Almansa tiene hasta 3 veces o 4 veces la capacidad de ingresos por IAE, de impuesto a actividades económicas, que tiene el Ayuntamiento de Jin. Y eso no es una cuestión del Ayuntamiento, es una cuestión del emprendimiento que manifiestan pues todos esos empresarios y la capacidad de trabajo que quieren mostrar, pero a título privado, que a la postre pues se ve repercutido en beneficio para las arcas municipales con esas posibilidades de ingresos que hoy por hoy el Ayuntamiento como tal pues no puede hacer, por más medidas, como hemos podido corroborar en ejercicios anteriores, que el Ayuntamiento pueda poner encima de la mesa para propiciar precisamente que ese emprendimiento sea una realidad. Yo creo que queda más que justificado la necesidad de esa partida que se destina a la promoción del empresariado de Jin y en cualquier caso a la actividad empresarial de nuestro municipio, porque a la postre, sin lugar a dudas, redundará en mayor puestos de trabajo. Y ya centrándome en la intervención del Partido Popular, pues yo no sé, Manuel, si serán o no los presupuestos que Jin se merece. Yo creo que no. Yo creo que se merecerían unos presupuestos mejores, pero son los que hay. Es que no se puede hacer otra cosa que no sea atender primero a saber lo que tenemos de ingresos. Yo creo que además el alcalde es una persona muy sensata que no va a tirar de... Porque el presupuesto es muy sufrido. A fin de cuentas es poner en un papel esa mera declaración de intenciones, que no lo llega a dejar de ser, por lo menos en este primer intento, en esa mera declaración de intenciones
que recoge, bueno, pues esas capacidades de inversión o de ingresos que puede tener el ayuntamiento para trasladarlo a los gastos que se puedan realizar con el mismo. Y podría haber planteado una previsión de ingresos mayores por ICIO, por IBI, no sé, por otra serie de conceptos que no se hace, porque hay un nivel de coherencia importante e interesante que pone de manifiesto la realidad de ese compromiso de trabajo por la ciudadanía. Y que también tiene en cuenta ese nivel de compromiso con la generación de empleo, tal y como se ha apostado en estos años anteriores. Por lo tanto, hay que entender ese posicionamiento y el resultado final, que son los presupuestos que hoy se presentan aquí. Nos dicen, ya entrando en la materia de las enmiendas, quería tocar una cosilla, es decir, que con el tema de la participación, esto es entendible en función de con qué ojo se vea, porque yo entiendo que no es solo participación ciudadana en la elaboración de un presupuesto lo que pueda quedar en una reunión de un foro de participación o una reunión que se pueda hacer con diferentes estamentos, asociaciones, sino también con el día a día. Con el día a día, que nosotros no somos divinidades que están sobre la tierra, que lo saben todo, pero sí que, lógicamente, te pueden opinar alguien, una persona de a pie, de la calle, una persona que con toda la coherencia del mundo te pueda estar trasladando una idea que sea aplicable y que si tiene cabida en el presupuesto, pues se pueda hacer. Por lo tanto, yo creo que en absoluto se hace caso omiso a esa participación ciudadana en todos los sentidos que puede abordar y que en cualquier caso se ha tenido en cuenta todo lo que haya sido posible en estos presupuestos que hoy se presentan aquí. Y bueno, pues yo creo que en cuanto a las enmiendas sí que me crean una serie de dudas en cuanto a lo que presentan, con algunas de ellas principalmente. Hay otras que son claras, obviamente. Yo quito de aquí, lo pongo aquí con una intención y eso es al gusto del consumidor. Seguro que si hiciéramos una encuesta, pues a algunos les parecería bien, a otros les parecería pues completamente equivocado. Pero, en fin, me llama poderosamente la atención en cuanto a que de ingresos se plantee un incremento de 20.000 euros de las subvenciones del PRODER, para destinarlo después a los gastos de juventud, por ejemplo, que me da a entender que es que no saben cómo funciona el PRODER. Porque yo lo veo aquí, o sea, ingresos 20.000 euros que habría que sumarlos de la subvención Asociación Campos de Gin. Esto es el PRODER, ¿vale? Y veo que esos mismos ingresos, además he tomado nota, que procedentes de los 20.000 euros del PRODER, los destinamos con creación de un importe de 20.000 euros para la partida Plan de Emprendimiento Joven del capítulo 226 de gastos diversos. Es que esto no funciona así. Es que el PRODER lo que tiene es una coparticipación con el ayuntamiento, una cofinanciación que establece, bueno, no lo sé, pero yo lo que he leído previamente en sus enmiendas y lo que he escuchado decir aquí, lo he entendido así. Igual no he tenido la capacidad suficiente de entendimiento, pero es lo que tal como queda aquí. Y es que eso no es posible, porque el PRODER solamente pone recursos económicos a disposición de emprendedores y administraciones, asociaciones en general, pero con un objetivo claro, para mejorar precisamente lo que nos estaban criticando, el empleo, por un lado, y la atención al medio rural, por otro. Por lo tanto, creo que es que una enmienda inhabilita a la otra, porque no tiene sentido ninguno. En cualquier caso, son fondos cofinanciados, o sea, es que para poder venir del PRODER 20.000 euros, el ayuntamiento tendría que poner otros encima de la mesa, otra parte, la que le correspondiese. Es que no es así. Ya le digo que no es así. Es al revés. Primero hay un gasto generado por el ayuntamiento en los diferentes proyectos que quiere crear y después hay una entrada de subvención del PRODER en el tanto por ciento que le corresponden. Y créaselo, yo del PRODER algo sé. Porque he estado mucho tiempo trabajando. Entonces, claro que hay que ponerlo como ingreso por las subvenciones que puede generarse desde el PRODER, pero a un proyecto ya definido y determinado que puede ser 5.000 o 50.000, con los límites que nos establece la propia normativa de funcionamiento del PRODER, que también, pues, por ser municipio de más de 10.000 habitantes, tiene unas limitaciones totales en el municipio de la capacidad de subvención que puede recibir del PRODER en cuanto al tanto por ciento de la asignación total del grupo. Bueno, sí,
Claro. Con permiso, para que no quede ahí en el tintero. No decimos que esos 20.000 euros de campos de gin, de subvención de campos de gin, vaya a la enmienda número 2, que es la que hemos creado, que es pues de juventud. Usted lo ha dicho, ¿eh? No, y lo he dicho, lo que pasa es que no. He dicho que ya hay gasto consignado para campos de gin. Ese gasto consignado ya son más de 20.000 euros. Lo que no había es partida de ingresos. Y entendimos que es un olvido en la partida de ingresos, porque el año pasado sí estaba consignado el gasto. Pero ¿por qué no? Entonces es que el que no entiende el presupuesto es usted. Bueno. Porque precisamente el ayuntamiento lo que hace es la intención de poner encima de la mesa un dinero destinado a los proyectos que puedan solicitarse al PRODER. Y el PRODER después, porque no se sabe lo que será, podrá supeditar la subvención correspondiente al nivel de proyectos que se puedan pedir. Y pueden ser, lo que le he dicho, 5.000, 10.000, 50.000, pero es algo que está en el aire, porque y si no surge que no va a ser ese el caso, pero y si no surge ninguna posibilidad. Por lo tanto, bueno, en cualquier caso, yo tal como le he escuchado y tal como lo he visto escrito, es que para mí inhabilita una enmienda a la otra. En el resto de enmiendas yo creo que, bueno, pues que más allá de cuál sería su inquietud o sus inquietudes o sus voluntades en cuanto al reparto económico del dinero que pudiera haber, bueno, yo creo que sí que queda claro de manifiesto una cosa, y es que principalmente le atacan a la comercial de la agrupación de lectores de gin, a las áreas que lleva, no sé, porque tal vez de alguna manera pues piensen que no puede hacer su trabajo. Yo creo que está haciendo un trabajo encomiable, que está luchando por el municipio pues bastante bien. Yo creo que además con un ahínco importante, tal vez no consiga los resultados que ella pretenda, pero es que creo que cualquiera de los que estamos aquí, a la hora de trabajar, manifiesta la mejor de las intenciones y voluntades para nuestro municipio. Pero es que unos son los que tienen que tomar la decisión, en este caso es el equipo de gobierno, y en este caso yo creo que las partidas están bien aceptadas. Y mire, voy a terminar con una cuestión en la que dice que hace una crítica, entiendo que es una crítica, en cuanto al incremento del 40% de los gastos destinados a la feria. A una feria que conseguiremos próximamente, seguramente, la declaración regional de interés regional, pero es que lo que no dicen es sobre cuánto presupuesto, ni por qué ese presupuesto. Y claro, dar un dato del 40% a cualquier ciudadano dirá, o le puede resultar muy llamativo esa cuestión, pero si se le dice que es sobre esos 100.000 euros, ni siquiera 100.000 euros que habían cuando llegamos al equipo de gobierno en la legislatura anterior, pues lógicamente te daba pie a pensar que GIN se merecía algo más que feria. Yo creo que destinar al final 160.000 euros para una feria del ayuntamiento de GIN o del municipio de GIN, yo creo que incluso es poco. Yo le puedo presentar ayuntamientos de 5 o 6.000 habitantes que tienen más presupuesto que el ayuntamiento de GIN y que los conozco perfectamente y que pone de manifiesto pues, que no es una cuestión de gasto, sino que es una cuestión de inversión futura. Porque el atraer a los ciudadanos que quieran venir a la feria van a hacer un desembolso económico importante y esos 160.000 euros que en este caso se destinarán a la próxima feria de nuestro municipio tal vez repercutan en 4, 5, en 6 veces, ojalá que sí sea, o en 10 veces el dinero que podamos generar de ingresos. Cuanto más atractivo lo hagamos, mayor promoción del empleo haremos y mayor promoción del consumo y de rendimiento económico o económico-social de nuestro municipio. Por lo tanto, yo creo que las enmiendas no mejoran el dictamen que se ha presentado en cuanto a los presupuestos y que, de alguna manera, pues no podemos tampoco, en cierto modo, verlas aceptadas o no podremos aceptarlas por otra serie de connotaciones también que nos demorarían la aprobación de estos presupuestos. Nada más. Gracias. Bien, bueno, después de haber escuchado todas las intervenciones, no se molesten por lo que voy a decir, pero no sé si van o vienen. Realmente ahora mismo, es verdad, no sé, porque no he escuchado todavía ninguna crítica exacerbada hacia el presupuesto de lo mal hecho que está para votarle en contra. Señora Raquel, señor Artesero. O sea, todavía no han dicho en ningún momento qué parte del presupuesto es con la que no están de acuerdo para votarlo en contra. ¿Verdad que no? Usted presenta una enmienda a la totalidad, según usted, pero no presenta nada alternativo. O sea, no presenta nada alternativo, en absoluto. Señor Artesero, exactamente lo mismo. No presenta ninguna enmienda a la totalidad, pero no presenta nada que diga que pueda mejorar este presupuesto, en absoluto, cuando le toque, ¿vale?
Entonces, sinceramente no lo entiendo. Me hablan de falta de tiempo. Bueno, yo creo que yo que llevo aquí ya años, tirando de hemeroteca, le puedo decir que ha sido la vez en la que los presupuestos, los grupos políticos, con mayor antelación, han tenido toda la documentación. Sí, vamos a ver. En septiembre, no se ría, es cierto, o sea, que habló con la verdad. En septiembre ya les pido, en la Comisión de Hacienda, les pido que presenten propuestas, ¿vale? Partido Vox y Ciudadanos la presentan el día 14 de octubre, un poco más tarde el Partido Popular, poco, 10 o 12 días después, ¿vale? Y yo tengo reuniones con todos ustedes, con Ciudadanos tengo una reunión el día 21, viendo las propuestas que presentaron. Con Vox tengo una reunión el día 21 de noviembre, con Vox el 19 de noviembre y con ustedes el 17 de diciembre, ¿vale? Que ustedes pospongo la reunión precisamente para esperar a tener un borrador que precisamente a ustedes, al Partido Popular, o sea, le pasé el borrador antes que incluso a mis concejales y a mi socia de gobierno. Es decir, los primeros que vieron el borrador de presupuestos fueron usted y su compañero Pedro García Sequero, los dos. O sea, no me ponen a hablar de falta de tiempo. Han tenido desde septiembre para presentar propuestas, para presentar enmiendas. Luego, cosa que nunca se ha hecho en esta casa, cosa que nunca se ha hecho, repito, la comisión la tuvimos el día 22 de enero, pero es que el día 15, una semana antes, convoco una comisión extraordinaria y urgente para darles todo el presupuesto completo, el borrador ya definitivo del presupuesto. Es decir, desde entonces aquí han pasado 12 días y desde el día 15 al día 22, que fue la comisión, habían pasado 7 días que tuvieron tiempo más que suficiente, sinceramente, para presentar las enmiendas que presentaron el pasado viernes. O sea, no me hables de falta de tiempo o que no les hemos dado participación, porque sinceramente, que podía ser más, claro, mucha más, pero también podía haber sido mucho menos, como ha pasado en otras ocasiones. En este caso, me pueden tachar de lo que quieran, pero de que no les hemos dado la participación, seguramente que no. Y señora Raquel, es lo que le digo, o sea, me está diciendo que presente una enmienda a la totalidad, pero a mí me haría falta que usted me presentase, más que una enmienda a la totalidad, un presupuesto alternativo, que me dijera realmente cómo quiere usted ese aumento o ese 80% que supone el capítulo 1 y el capítulo 2, que me dijera realmente cómo reducirlo a un 60%, no lo sé. Yo, sinceramente, no lo sé. Además, no puedo. El capítulo 1 es el que es, los trabajadores tienen su salario en esta casa, hay que pagar la seguridad social, los planes de empleo están incluidos. O sea, el capítulo 1 es prácticamente no, es intocable. Capítulo 2, pues en su gran mayoría, en su 90%, lo componen todos los contratos que tenemos en este ayuntamiento, con lo cual, y aparte los servicios que prestamos, o no, que nos prestan, como el alumbrado público, etcétera, etcétera, cosa que no podemos tocar ni un solo céntimo. Señor Serena, me decía, presupuestos participativos. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los presupuestos participativos. El problema que tienen los presupuestos participativos es que cuando te presentas delante de 20 colectivos o 30 que vienen a un salón de pleno y les dices que solamente pueden hablar o actuar sobre el 0,8% que suponen las transferencias corrientes, el capítulo 4 de subvenciones, o sobre el 2,54% que suponen las inversiones, y que el resto está todo comprometido, pues por mucha participación que des a los colectivos, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Pueden opinar de que una subvención se queda un poco más alta, otra un poco más baja, o que harían una pequeña inversión en no sé dónde. Bueno, pues esas inversiones son las que queremos llevar a cabo, como usted está diciendo y como he dicho anteriormente, las que queremos llevar a cabo durante la liquidación del presupuesto. Que, por otro lado, tampoco podemos crear falsas expectativas con la liquidación del presupuesto, porque obviamente cada año ese remanente líquido es más exiguo, porque obviamente no tenemos ya los 4 millones que tuvimos hace 3 años, se han hecho muchas inversiones en allí, con lo cual el presupuesto, el remanente líquido va bajando. También es cierto que este año, por ejemplo, en el presupuesto de 2019 hemos ejecutado casi el 96% del presupuesto, más o menos. Es decir, ha sido un año de ejecución al alza, con lo cual el remanente de este año va a haber muy poco, habrá que sumarle el remanente que haya quedado de los ejercicios anteriores. Pero que con el remanente líquido llegaremos hasta donde podamos, pero que milagros tampoco vamos a poder hacer. Señora Bosch, señora García, de verdad, me habla de que, como me he dicho, que hemos aumentado el IBI y las plusvalías.
nada más allá de la realidad. No es cierto. Lo que está presupuestado en el presupuesto, en el capítulo de ingresos, es en función de los ingresos obtenidos en el año 2019. En todo, señor Serena, igual. En el IBI, en la plusvalía, en el impuesto a actividades económicas. Y luego se me contradice. Por un lado me dice que tenemos más ingresos, o que hay que sacar más ingresos, y que todos los ingresos salen del bolsillo de los ciudadanos, claro. Eso es así. Siempre salen del bolsillo de los ciudadanos. De una forma u otra, salen del bolsillo de los ciudadanos. Participación de los tributos del Estado, de nuestra renta o del IVA que pagamos. En este caso, los impuestos locales, el que tiene coche, el que tiene moto, el que tiene una vivienda. Al final, los servicios que nos presta el Ayuntamiento, servicios de domicilio, pagamos una parte, servicios deportivos, servicios culturales. Y cuidado, que estamos teniendo, y lo he dicho anteriormente y lo repito, en tasas y precios públicos estamos muy por debajo de lo que realmente deberíamos de pagar. Muy por debajo. O sea, tenemos unas tasas y unos precios públicos que son prácticamente ridículos y que no cubren ni mínimamente el servicio que se presta. O sea, no lo cubren. Y ahora adelanto, y además lo pongo en la memoria del presupuesto, habrá que, para años sucesivos, hacer un estudio concienciado de esas tasas, porque seguramente algunas de ellas habrá que ir yendo incrementándolas. Señor Tesero, ayudas al comercio y fondo de contingencia. Bueno, el fondo de contingencia yo creo que está claro, se lo expliqué en la comisión y se lo vuelvo a explicar. El fondo de contingencia es un capítulo que está ahí para utilizarlo cuando una pequeña consignación, para utilizarlo para cualquier imprevisto que surja. En este caso, como cuando elaboramos el presupuesto, sabíamos que podía haber una subida salarial para los empleados públicos, lo que se hizo fue dotar esa partida con un importe superior. Pero eso no es el importe que hemos reducido en los sueldos y salarios de los grupos de la oposición o del alcalde. No tiene nada que ver. El ayuntamiento es caja única, es un fondo común. Y aquí ningún departamento tiene un dinero que no le corresponda. Es fondo común y es de todos. Es decir, que lo que se rebajó del capítulo 1 por parte de los cuerpos, perdón, por parte de los concejales y del alcalde, eso va directamente a la caja y al fondo común, que se destinará ¿a dónde? Pues al resto del presupuesto y donde toque, pero no tiene nada que ver con el fondo de contingencia. Y como digo, lo que hemos hecho ha sido tener la previsión suficiente para cubrir ese 2%, que ahora a partir del mes de enero ya van a cobrar todos los empleados públicos. Y las ayudas al comercio, también se lo explicamos. Hay una partida en las partidas que va a controlar la diputada de Comercio e Industria, María Jesús, en las que, bueno, pues cualquier colectivo de comercio de Gin que quiera realizar actividades, que tenga cualquier idea emprendedora, debe ponerse en contacto con la concejala y de esas partidas se buscará los recursos suficientes para poder apoyar y para poder ayudar. Lo que no vamos a hacer es dar subvenciones a fondo perdido, porque realmente entendemos que no es así. Es decir, cuando una asociación de comercio, cuando una asociación empresarial, cuando alguien quiera venir al ayuntamiento a exponer su proyecto, automáticamente intentaremos por todos los medios satisfacer sus necesidades y ayudarles en la medida de lo que podamos. ¿Qué más? No sé, pues el tema de la feria. Sinceramente, la feria sube en presupuesto, pero no ha subido en gasto. Y lo ha dicho usted. Es decir, el año pasado nos gastamos en feria 160.000 y este año hemos presupuestado 160.000, que son los 140.000 que habían más la subvención que tenía el palio, que como no lo utilizaron, se incrementó en la feria y es lo mismo que hemos vuelto a subir este año. No hemos subido la feria ni un ápice. Hemos subido presupuestariamente 20.000 euros, pero porque hemos rebajado de otras partidas que iban también destinadas a la feria, como era la subvención que tenía el palio. Pero, como decía Julián, la feria de Gin no es la más importante de la provincia de Albacete, obviamente, para eso está la feria de Albacete, pero sí que es la feria más importante de la comarca, en la que tenemos que dar cabida a nuestras 12 pedanías, a los 5 pueblos de la comarca, de los campos de Gin, a los pueblos de la Sierra del Segura, que también vienen, y tenemos que dar una imagen de feria importante, una feria que va a ser declarada próximamente de interés turístico regional. Y creo, sinceramente, hay pueblos en la Sierra que con 2 toros que echan a la calle, en proporción, se gastan más que el Ayuntamiento de Gin en su propia feria. Y luego con el tema de las enmiendas, bueno, tanto de unos como de otros, bueno, muchas de ellas son enmiendas que se podrían asumir, incluso las podemos asumir más adelante, porque conforme vayan habiendo economías en diversas partidas, se puede ver, incluso hacer una modificación de créditos y poderla sacar adelante. No me aparto de que se pueda hacer. Lo que pasa es que hay algunas, por ejemplo,
sinceramente, bajar el importe de la luz más de 250.000 euros ahora mismo me parece totalmente innecesario. Innecesario porque, bueno, aunque no, la empresa suministradora aún no ha terminado, sí que es cierto que y se ha bajado bastante el recibo de la luz de los últimos meses, pero tenemos que ser precavidos porque no podemos dar lugar a que llegue una factura de la luz y no tengamos consignación suficiente como para poderla pagar. Después, la otra partida que usted hablaba de alumbrado público. Es cierto que la empresa tiene asumido el alumbrado público, pero aquí lo que se incluye es el material eléctrico que utilizan los servicios eléctricos municipales. Por lo tanto, no podemos tocar esa partida porque no solamente ya es más de mantenimiento de las propias instalaciones que del alumbrado público. Y luego a mí hay una partida que me preocupa, y me preocupa porque, y ahí me dirigen mis concejales, el presupuesto cuando se hace porque a los diversos departamentos de esta casa se les solicita, igual que a ustedes se les solicitó información o qué peticiones tienen que hacer, a los diversos departamentos se les pide información sobre qué es lo que quieren hacer en el siguiente año o qué partidas de las que han utilizado se le ha quedado corta o le ha sobrado el presupuesto, ¿no? Eso se pide siempre. Y que me pidan ustedes aquí para gastos de juventud 8.000 euros más para dejarla en 20.000 cuando la propia técnica del departamento no la ha solicitado, a mí me preocupa. Y me preocupa en este caso, y soy a mi concejala. No sé si es que cuando pedimos información o no nos dan la información que corresponde o la que nos dan no es la adecuada. Entonces, tenemos que hablar con los técnicos a ver qué pasa, ¿no? O que por lo menos que cuando den información a unos, que les den la misma información a los otros. Más que nada porque al final, si hubieran pedido 20.000 euros, seguramente esos 20.000 euros, a lo mejor 20.000 no, pero a lo mejor 15.000 o 16.000 sí puede haber sido. Por lo tanto, lo suyo es que pidamos que nuestros jefes de servicio, cuando nos pasen la información, que nos la pasen bien dada. Y poco más puedo decir del presupuesto, de lo que ustedes han dicho, de las intervenciones que han tenido esta mañana. Sinceramente, vuelvo a decir, yo me gustaría que me dijeran exactamente si van a votar en contra del presupuesto, ¿por qué van a votar en contra? Porque es que no le encuentro ninguna explicación. No le encuentro ninguna explicación. Hemos saneado económicamente al Ayuntamiento en estos 4 años. Mantenemos, como hemos dicho muchas veces, todos los parámetros habidos y por haber que nos exige el Ministerio de Economía y Hacienda. Hemos dejado ya el periodo medio de pago ya bajo mínimo. Yo creo que pagar ya por debajo de 8 días va a ser prácticamente imposible. Bueno, y no sé, y vamos a hacer inversiones. De hecho, hay inversiones que se han quedado colgadas, y se las puedo decir, por ejemplo, se han quedado pendientes para incluirlas si hubiese remanente suficiente en el mes de marzo o abril. Se han quedado, por ejemplo, 71.280 euros para una tubería de la conducción de agua potable en Mingojil. Se ha quedado pendiente 60.000 euros para los planes provinciales en caso de que la Diputación también tenga remanente líquido y pueda sacar los planes provinciales adelante. Son los 60.000 euros que el Ayuntamiento va a poner sobre la mesa. Hemos destinado, o tenemos que destinar, 1.600 euros para restaurar la Virgen del Cerro del Pino, la Virgen Reina, que tiene la mano caída. Hay otros 10.000 euros para parques infantiles en el barrio Vende y en el barrio del Pino. 30.000 euros para la rehabilitación de la guardería de Cañada de Agra, que si para este año nuevo curso hay niños suficientes, tenemos el compromiso de abrir la guardería infantil en Cañada de Agra, siempre y cuando mi concejala también me consiga los medios humanos, que también es importante, ¿vale? Para la Torre de Iso, para los trabajos que están haciendo, hay destinado 20.000 euros. Para la construcción de un centro social y cultural en Nava de Campana, 40.000 euros. Para el plan de protección de Cañada de Agra y del casco antiguo del Vic, 70.000 euros. Y para... Esto sí va a estar en stand-by porque no sabemos al final si la solución a adoptar va a ser esta o no, pero de momento tenemos previsto 35.000 euros para una nueva aula en las escuelas infantiles de Rosario, si la solución que estamos buscando por otro lado no nos acomoda. En definitiva, aquí sobre la mesa le acabo de exponer ya 340.000 euros para inversiones que se han quedado colgadas, se han quedado pendientes, para que, en función del remanente líquido de tesorería, ver cuáles de ellas podemos ejecutar, más, lógicamente, el compromiso que tenemos principalmente, no ya con los semáforos en sí, pero sí con el cruce semafórico de la avenida del pabellón, ¿vale? Bueno, pues esto es así, en síntesis, el presupuesto. Yo creo que es un presupuesto, como he dicho anteriormente, que va a llegar a todos los sellineros, un presupuesto en el que, bueno, principalmente
Se ha hecho un esfuerzo económico, otra vez, rebajando ese 5% en el IBI. También se ha hecho un esfuerzo económico, bueno, pues rebajando el impuesto de circulación a aquellos vehículos nuevos que no emitan emisiones de CO2 a la atmósfera. También en el tema de ayudas empresariales, como son en el impuesto de la licencia de apertura para el casco antiguo, también para las pedanías, también en el ICIO para las pedanías y para el casco antiguo. Bueno, yo creo que el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, está haciendo todo lo habido y por haber por llegar a todos e intentar hacerlo de la mejor forma posible.